Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctora. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Un segundito, por favor, para pasar la asistencia. Bien chicos, entonces, atentos al llamado. Amachi, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Anguamán, Buenos días, doctora, presente. buenos días. Aragón, Doctora, buenos días. buenos días. Arteaga, Buenos días, doctora, presente. buenos días. Azaña, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Carpio, Buenos días, doctora presente. gracias. Chancha, Buenos días, doctora presente. buen día. Coveñas, Buenos días, doctora, presente. buenos días. Figueroa, Buenos días, doctora presente. gracias. Garro, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Huacachi, Diana, Inga, Buenos días, doctora, presente. gracias. Jara, Presente, doctora. León, Presente, doctora. gracias. Mayorga, Presente, doctora, buenos días. Ortiz, Presente, doctora, buenos días. Pinedo, Presente, doctora. Portal, Buenos días, doctora, presente. Quintanilla Presente, doctora, buenos días. y Romero, Buenos días, doctora, presente. buenos días. Huacachi, ¿está por ahí, Diana? Muy bien, entonces guardamos la lista.
Bien, chicos, muy bien. Entonces, coméntenme. La semana pasada realizamos justamente la práctica de problemas aplicativos de las leyes de Mendel y quiero saber si es que alguno pudo practicar algo, no practicaron todavía los ejercicios. Y coméntenme también, habíamos estado realizando justamente los ejercicios para poder enseñarles acerca de los tres ejercicios tipos, ¿no es cierto? Creo que en este grupo me quedé explicando el tercero, ¿verdad? Pero creo que todos llegaron a ver el tercero, si no me equivoco, ¿es correcto? ¿Se acuerdan? Voy a compartirlo para ver si es que les hago un poquito de memoria. Este era el ejercicio 3, lo vimos juntos, lo desarrollamos juntos, ¿es correcto? Sí, doctora. Muy bien, el ejercicio 2 lo realizamos también, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? El de las semillas. Sí. Sí, ya. Y la pregunta es, ¿el tercer ejercicio lo realizamos también? Yo creo que acá nos faltó tiempo, me parece que no terminamos de desarrollarlo y algunas personas ya tenían que irse a otro curso. ¿Es correcto? ¿Estoy equivocada? Cuéntenme. Sí lo desarrollamos. ¿Sí lo desarrollé con todo el salón? ¿Alguien no pudo ver este ejercicio? Porque creo que me acuerdo que creo que me faltó un poquito de minutos. Coméntenme. ¿O sí lo pudimos ver todo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Se acuerdan o no? Chicos, respondan sí o no, porque si es que no se acuerdan, lo volvemos a repetir, no hay ningún problema. Lo importante es que lo puedan entender bien. Sí, doctora, estaría bien. Vamos de paso. Ya, ok, muy bien. Entonces, vamos hoy día entonces a comentar los ejercicios 3, 5 y 15 nuevamente a modo de repaso para que no se olviden, para encontrar la hilación a lo que vamos a desarrollar hoy día. ¿Ok? Entonces, fíjense, en esta práctica ustedes recuerden que estamos trabajando con la misma práctica de la semana pasada. En la semana pasada, entonces, vas a encontrar que en tu práctica tienes un total de 17 ejercicios, ¿ok? 17 ejercicios, pero de los cuales yo solamente te voy a dejar algunos como tarea. O sea, el día de hoy vas a tener una tarea que yo te voy a dejar y que vas a tener plazo para entregarme hasta el próximo miércoles que tenemos clase juntos. Recuerda que mañana tenemos nuestra práctica calificada que incluye este tipo de ejercicios. Por eso es importante que puedas entender bien cómo se resuelven. ¿Queda claro? Entonces, apunta en este momento. El día de hoy tenemos, como te dije acá, un total de ejercicios del 1 al 17, ¿sí? Y te voy a dejar como tarea el ejercicio, apunta, por eso es que está marcado con color celeste. El ejercicio 1 va a quedar como tarea, el ejercicio 2 va a quedar como tarea, el ejercicio 4 va a quedar como tarea, el ejercicio 10 va a quedar como tarea y también el ejercicio 11, ¿ok? Y el ejercicio 13, o sea, todos los que están en color celeste. 1, 2, 4, 10, 11 y 13. Son 6 ejercicios que te estoy dejando como tarea. En clase vamos a tratar, si es que nos alcanza el tiempo, de esos 6 que te estoy dejando como tarea, vamos a tratar de resolver a lo mejor alguno más. Si resolvemos alguno junto en clase, fíjate que tu tarea va a disminuir de número de ejercicios, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ojalá que nos alcance el tiempo, pero todo depende de ustedes, ¿ok, chicos? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien. Perdón un segundito, por favor.
Bien, chicos, entonces vamos a empezar resolviendo nuevamente, para que nos quede clarísimo, los ejercicios que son importantes, porque hay muchos ejercicios que pueden tener esta dificultad, es decir, los ejercicios que te voy a demostrar ahorita pudieran tener algunos tipos de dificultades. Entonces, es importante que tú sepas cómo resolver esos para que el resto de problemas que te puedan tocar puedas realizarlos de una forma más fluida. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que vamos a realizar hoy nuevamente? Que de hecho realizamos la semana pasada, pero parece que no todos se acuerdan. Vamos a hacerlo a modo de repaso. El ejercicio 3, el ejercicio 5 y el ejercicio 15, que están marcados en color amarillo, son los que voy a realizar ahora y que evidentemente esos no tendrías que realizar como tarea. Entonces vamos a empezar con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos dice lo siguiente. La enfermedad de Tay-Sachs, o también conocida como idosia amorótica familiar, es una enfermedad hereditaria recesiva y va a causar la muerte en los primeros años de vida cuando se encuentre en homocigosis. Entonces, primero cuando tú leas un problema, trata de identificar, yo sé que seguro que lo empiezas a leer y en tu cabeza empieza a pensar, pucha, qué difícil el problema. No, cálmate primero e identifica acerca de qué te están hablando. Te hablan de una primera enfermedad, entonces, ojo, pestaña y ceja, nos están hablando del Tay-Sachs, ¿sí? O también llamada idosia amorótica familiar. Me dicen que es una enfermedad hereditaria y me dan esta palabra mágica, ¿ok? O palabra clave, me dicen que es recesiva. Y me dicen que causa la muerte, o sea, me están diciendo que me están hablando de letalidad, que causa la muerte en los primeros años de vida cuando se encuentra en homocigosis. O sea, que si están hablando de una enfermedad hereditaria recesiva, eso significaría que para que yo tenga Tay-Sachs tendría que ser un homocigoto recesivo para esa enfermedad, ¿ok? Entonces acuérdate cuál es lo primero que debes de hacer cuando empiezas a desarrollar un ejercicio mendeliano de aplicación de las leyes de Mendel. Tienes que colocar primero tu encabezado. Entonces primero están hablando de la enfermedad de Tay-Sachs, perfecto. ¿Qué me dicen? Entonces, ok, si yo soy homocigoto recesivo, entonces voy a morir por Tay-Sachs en los primeros años de mi vida. ¿Sí? Es una enfermedad hereditaria recesiva que en homocigosis produce muerte en los primeros años de vida, o sea, letal. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que si es una enfermedad, entonces, que causa la muerte como siendo uno homocigoto recesivo, entonces acuérdate, la única forma de que se exprese un rasgo recesivo es siendo homocigoto recesivo. Por lo tanto, si yo tengo un alelo recesivo, solo uno, no voy a expresar la muerte como me dicen acá. O sea, no voy a morir, ¿no es cierto? Porque soy portadora, pero no estoy presentando la enfermedad, ¿ok? Por eso es que me están dando otra información adicional. Me dicen que el gen dominante Y te produce más bien el fenotipo normal, o sea, basta que tú tengas por lo menos un alelo dominante Y para que no tengas la enfermedad. Por lo tanto, por supuesto, si es que yo soy homocigoto dominante para Y, voy a ser normal y no voy a tener Tay-Sachs. Y basta que yo tenga por lo menos un alelo dominante para que no exprese la enfermedad. Por lo tanto, si yo tengo un alelo recesivo, soy portadora, sí, soy portador, sí, pero no expreso la enfermedad. La única forma de expresar la enfermedad es siendo homocigoto recesivo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me están diciendo en el problema. Toda esta primera parte es para que tú puedas sacar esto de aquí. ¿Sí? Para que puedas identificarlo. Continuamos leyendo. Vamos a ver otro color. Se piensa que los dedos anormalmente acortados, o sea, conocidos como braquifalangia, ¿ok? Se deben más bien a un genotipo heterocigoto para un gen letal. Ojo, no te están diciendo que en este caso la braquifalangia es letal, te están diciendo que para que tú tengas los dedos acortados, anormalmente cortos, o sea, braquifalangia, vas a tener que ser genotípicamente heterocigoto para un gen letal. O sea, y te ponen cómo sería tu genotipo. Tendrías que ser así. B dominante, V apóstrofe. ¿Ok? O sea, acá hay una codominancia, ¿no? Porque ambos alelos son dominantes, pero para diferenciar un alelo dominante del otro le ponen un apóstrofe. ¿Ok? Entonces, este genotipo me va a dar dedos anormalmente cortos, o sea, braquifalangia. ¿Ok? Pero ¿qué más me dicen? Siendo el genotipo normal
Los que son homocigotes, B dominante, B dominante. O sea, si es que eres homocigoto para B dominante, vas a ser normal, o sea, tus dedos van a ser normales, no vas a tener los dedos anormalmente acortados, los vas a tener normales, ¿ok? ¿Y qué más nos dicen? Finalmente me dan otro dato interesante, me dicen, y letal, o sea, vas a ser letal, vas a morir por braquifalangia, si es que tienes el genotipo homocigoto B apóstrofe, B apóstrofe, ¿ok? Entonces, vas a ser letal, vas a morir, ¿ok? Si es que tienes el genotipo B apóstrofe, B apóstrofe, ¿sí? Entonces, tienes el gen letal, vas a morir. Eso es lo que me están diciendo en el problema. Entonces, todo lo que te dicen acá es para que tú puedas concluir esto acerca de la braquifalangia, ¿ok? Entonces, estamos trabajando con dos enfermedades. Y ahora te hacen una pregunta, te dicen, ¿cuáles son los fenotipos? Acuérdate, fenotipo significa característica física, ¿no? ¿Cómo van a ser físicamente? ¿Cuáles son los fenotipos, o sea, las características físicas esperadas entre niños que son adolescentes y que son hijos de padres en plural, que van a ser braquifalángicos y que van a ser heterocigotes para Tay-Sachs? O sea, padres que son braquifalángicos, o sea, braquifalángicos y heterocigotos para Tay-Sachs. O sea, te están diciendo que son heterocigotos para braquifalangia y heterocigotos para Tay-Sachs, ¿no es cierto? Y evidentemente no podrían ser braquifalángicos que mueran, porque si no esos padres ni siquiera hubieran tenido hijos, ¿no? Morirían, ¿no? Serían letales. Entonces, padres braquifalángicos y heterocigotos para Tay-Sachs. Ok, entonces si son padres braquifalángicos heterocigotos tendrían que ser así. B apóstrofe, y en el caso del otro gen, para Tay-Sachs, ¿cómo serían? Si es que tienen, si son heterocigotos también para Tay-Sachs, tendrían que ser así. Y dominante y recesivo. Este sería el genotipo de uno de los progenitores. Pero como me están hablando en plural, padres, el otro progenitor entonces también tendría exactamente el mismo genotipo. ¿Ok? Entonces recuerda que en este tipo de problemas tenemos primero que colocar nuestro encabezado, que ya lo acabamos de hacer, que es súper importante, y ahora vamos a realizar nuestro primer paso. Y el primer paso es justamente reconocer el genotipo de los progenitores. Y como te acabo de mostrar acá, en el problema te hablan de padres braquifalángicos y heterocigotos para Tay-Sachs. Por eso es que estamos reconociendo cómo sería el genotipo de estos padres. Ya cumplí con mi paso 1, ahora que me corresponde realizar el paso 2. Y el paso 2 me habla de determinar cuáles son todos los posibles gametos que te van a dar cada uno de los progenitores. Y para poder identificar esos posibles gametos vas a utilizar la regla del árbol, ¿ok? Que es de esta forma, recuerda, ¿no? Si este es mi genotipo, entonces el primer gen, trabajo con el primer gen, B dominante, B dominante. B apóstrofe, B apóstrofe. Fíjate que esto se está comportando como un heterocigoto, ¿no? Entonces, soy heterocigota para el primer gen. Hugo. Doctora, una pregunta, ¿por qué en el primer paso se repiten ambos? O sea, el B apóstrofe, ¿Esto? BI por... Ajá, porque son iguales. Ah, porque fíjate qué es lo que te dicen en el enunciado. En el enunciado, Hugo, te dicen que tú tienes padres, que se están cruzando padres que son braquifalángicos y heterocigotos para Tay-Sachs. O sea, los dos papás son iguales. ¿Te das cuenta? Ah, uno es para cada padre. Ah, Exacto. Cada genotipo es para cada uno de los padres. Acuérdate. ¿Sí? Cada padre tiene un genotipo. En este caso, peculiarmente, en este ejercicio Hugo, ambos padres tienen el mismo genotipo. Entonces, ¿qué sería esto? Esto sería un cruce dihíbrido. El cruce entre dos individuos que son heterocigotos para dos genes, para el gen B y para el gen I. O sea, lo mismo que habíamos visto en clase. Entonces, primero trabajo con el gen B. ¿Ok? Trabajo con el gen B. Voy a poner, como es un heterocigoto, voy a poner su alelo dominante B y su alelo dominante B apóstrofe. ¿No es cierto? Ahora voy al segundo gen, que también es heterocigoto. Y voy a poner sus dos posibilidades, el alelo dominante I
y el alelo recesivo I para que se cruce con el alelo dominante B. El alelo dominante I y el alelo recesivo I para que se cruce con el alelo dominante apóstrofe B, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos gametos voy a tener? Cada uno de los progenitores me va a dar 1, 2, 3, 4 alelos, ¿no? Este se cruza con este, y este con este, este con este, y este con este, y me darían 4 gametos. Perdón, no alelos, 4 gametos. 4 gametos que me está dando solamente este progenitor de acá, Hugo, ¿ok? Pero el otro progenitor, Hugo, fíjate, es exactamente igual. ¿Te das cuenta? Tiene el mismo genotipo. Entonces, no tiene sentido que tú vuelvas a hacer otra vez tu regla del árbol, porque obviamente vas a tener como resultado estos mismos 4 gametos. Entonces, te puedes ahorrar un poquito de tiempo identificando eso y diciendo, ah, ok, el otro progenitor es exactamente igual, me va a dar los mismos 4 gametos, por lo tanto, ya sé cuáles serán. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué continuaría? Continuaría realizar entonces nuestro tercer paso. Y nuestro tercer paso implica ¿qué cosa? Combinar los gametos de cada uno de los progenitores. Recuerden entonces, uno de los progenitores, que era así, ¿no es cierto? Me está dando estos 4 gametos. Y el otro progenitor, que también era así, recuerda, genotípicamente también era así, era heterocigote para B y heterocigote para I, me está dando también estos mismos 4 gametos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, realizamos ahora nuestro cuadro de Punnett y vamos a encontrar todos estos genotipos. Recuerda que el paso siguiente, ¿cuál sería? Sería justamente colocar de forma ordenada, uno por uno, cada uno de los gametos que cada uno de los genotipos que voy encontrando de los descendientes. Recuerda que lo que estoy encontrando acá es que producto de este cruce dihíbrido estoy obteniendo 16 descendientes, ¿ok? 4, 8, 12, 16, 16 hijos, ¿ok? Pero cada hijo tiene un genotipo diferente, ¿no es cierto? Algunos hijos tienen el mismo genotipo, entonces acuérdate que para eso uso mis proporciones, para poder agruparlos en el número de hijos que puedo encontrar. Pero yo siempre te he dicho, fíjate bien qué es lo que te pide tu problema. ¿Me están pidiendo proporciones genotípicas o me están pidiendo proporciones fenotípicas? Ninguno de los dos, no me piden las proporciones. Lo que me piden solamente es que yo diga cómo son fenotípicamente, físicamente los hijos adolescentes productos de este cruce. ¿Ok? Entonces, tú te tienes que acordar de un dato muy importante en este problema, antes de que empieces a calcular tus proporciones o lo que fuera. Primero, tienes que acordarte que en este problema nos están hablando de genes letales. Y recuerda que cuando hablamos de variantes de los rasgos mendelianos, ¿no? Las variantes o las variaciones de los rasgos mendelianos, hablamos pues de genes que eran letales. ¿Y qué dijimos acerca de los genes letales? Que cuando nosotros tenemos la presencia de un gen que es letal o alelos que son letales, nosotros vamos a identificar esos genotipos que tengan a los alelos letales o a los genes letales, y eso significa que esos individuos que presentan los alelos letales tienen o dos posibilidades: o no llegaron a formarse embrionariamente, por lo tanto no llegan a nacer, o dos, nacen pero mueren antes de la edad reproductiva. Y justamente en este problema te hablan acerca o sea, te preguntan cómo son fenotípicamente los hijos adolescentes. Acuérdate que justamente la edad de la adolescencia es la edad reproductiva. Entonces, significaría que yo tengo que descartar de todos mis descendientes a aquellos hijos que han tenido, o más bien dicho, que tienen en su genotipo alelos letales. Si es que yo encuentro a hijos entre esos 16 descendientes que tienen alelos letales, esos hijos significa o que no nacieron o que murieron antes de la adolescencia, o sea, antes de la edad reproductiva. Entonces, no los debo de considerar dentro de mi proporción. Entonces, yo ya no contaría 16 hijos, sino mi número de hijos va a ser menor, ¿ok? Ya no son 16 hijos, son menos hijos. Va a depender
de cuántos hijos yo tenga con los alelos letales. Entonces recuerda, y para eso es importantísimo tu encabezado, ¿cuáles eran los alelos letales? Por ejemplo, ser homocigoto para Y recesivo me iba a dar muerte en los primeros años de vida, y ser homocigoto para B apóstrofe me iba a dar braquifalangia con letalidad, o sea, muerte. ¿Ok? Entonces, esos son los que voy a tener que identificar. ¿Quiénes de todos mis descendientes tienen en su genotipo o esto, ¿sí? O homocigosis para Y recesiva o homocigosis para B apóstrofe. ¿Ok? Eso es lo que tengo que identificar. Entonces, vamos a buscarlos. Vamos a nuestro cuadro de Punnett y buscamos todos los que tengan esas características. Empecemos con los que tienen homocigosis para Y recesiva. Busca. Este no, este tampoco, tampoco, este sí, este va a morir, este tampoco, este sí, va a morir, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este sí, va a morir, este tampoco y este sí va a morir, porque tienen homocigosis para Y recesiva. Busquemos ahora los que tengan homocigosis para B dominante apóstrofe, que son los que van a tener también braquifalangia letal. Entonces, este no, este tampoco, 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 este sí, este también, este tampoco, este sí, y este también, fíjate que este es recontra piña, o muere por braquifalangia letal o muere por Tay-Sachs. Entonces, tengo 16 hijos en total, pero ¿cuántos con alelos letales? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, si 16 menos 7, ¿cuánto sería? 9. 9, ¿no es cierto? Entonces tengo solamente 9 hijos que llegan a sobrevivir. ¿Ok? Entonces, mis proporciones, en el caso yo las tuviera que hacer, siempre las haría sobre 9, porque el resto de hijos han muerto. Por ejemplo, ¿no? 1 de 9, 4 de 9, 2 de 9, porque el resto de hijos han muerto. ¿Ok? Pero en este problema no me piden proporciones fenotípicas ni genotípicas, sino que me piden que yo diga cómo van a ser fenotípicamente los hijos. ¿Ok? ¿Cómo son fenotípicamente los hijos producto de este cruce? Los hijos adolescentes, ¿ok? O sea, obviamente los que llegan a la edad reproductiva. Entonces recuerden, vamos a volver a tachar los que se van por acá. Este muere, este dijimos que también, este también, este también, también moría, ¿dónde está? Este de acá, este de aquí también, y este de acá también, ¿no es cierto? Y no sé si me está olvidando de alguno. Creo que están todos, ¿verdad? Esos son todos. 7 van a morir. O me falta uno, a ver, fíjense. Homocigosis para B apóstrofe, este y este. Homocigosis para I recesiva, este de acá, este de aquí, este de acá y este de acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, sí. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuáles son entonces los fenotipos de los hijos que van a sobrevivir? Entonces yo voy a empezar a colocar, ya no pongo todos, se dan cuenta, sino solamente pongo de los que están viviendo. B dominante, I dominante, ese es un genotipo, ese es otro genotipo. B dominante, I recesivo, ese es otro genotipo. B apóstrofe, B dominante, I dominante, ese es otro genotipo. B dominante, apóstrofe, B dominante y recesivo. Este de acá, B dominante y recesivo. Este se repite, fíjate, es igual a este de acá, o sea que ya no lo vuelvo a poner. ¿Cuál seguiría? Seguiría este de acá. B apóstrofe, ¿no es cierto? B apóstrofe y dominante.
Ay, no, disculpen. Ese sería otro genotipo. B apóstrofe, B dominante, y dominante, y dominante, pero fíjate, ese también se repite de acá, o sea que ya no lo vuelvo a poner. Este aquí, B apóstrofe, B dominante, y recesivo. Este de acá también se repite de acá, fíjate, ¿ok? Entonces ya no lo vuelvo a poner, porque se está repitiendo, ¿no? O sea, no tiene sentido que ponga los que se repiten. Y por acá, ¿cuál tengo? B apóstrofe, B dominante, y recesivo. También que es igual a este de acá, o sea, es exactamente igual. Entonces, ¿cuáles son los fenotipos que voy a encontrar? Tengo dos posibles. Entonces, bueno, igual, los pongo acá, todos, para que tú puedas ver cómo son. Si quieres, los copias todos, ¿ok? Y te vas a fijar cuáles son justamente los genotipos que tienen braquifalangia, letal y Tay-Sachs. Entonces, todos los que tienen homocigosis para I recesiva o homocigosis para B apóstrofe estarían muriendo, van a ser letales, todos mueren, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los que sobreviven? Solamente los que tienen estos 4 genotipos, que son los que acabo de encerrar acá. O son normales, ese también me va a dar un genotipo normal, porque fíjate, homocigosis para B dominante me va a dar normal, y heterocigosis para I también me va a dar normales, porque no van a tener Tay-Sachs, o sea, van a ser normales. Y en este caso, B dominante apóstrofe, B dominante, homocigosis dominante para I, braquifalangia, ¿no es cierto? Heterocigosis para B, ¿no? B apóstrofe, B dominante, y heterocigosis para I, braquifalangia, porque este de acá me va a dar individuos normales para Tay-Sachs. Entonces, ¿cómo son fenotípicamente los hijos? Los hijos pueden ser fenotípicamente de 2 formas, o 2 tipos de fenotipos. O son normales, o son braquifalángicos. Pues el resto de hijos están muriendo, ¿ok? Mueren porque tienen alelos letales. Esos son los 2 fenotipos que encuentro. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Entonces, mi respuesta sería: los fenotipos esperados entre los niños adolescentes que son hijos de padres braquifalángicos y heterocigotos para Tay-Sachs serían 2 fenotipos. O son normales o son braquifalángicos. Y esa sería mi respuesta. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Sí, doctora. Muy bien. Entonces vamos a realizar ahora el ejercicio número 5. ¿Qué nos dice el ejercicio número 5? En las plantas, este ejercicio además es un poco más sencillo. En las plantas del guisante, el color del verde, ojo, el color verde de la vaina está gobernado por un alelo dominante G, mientras que su alelo recesivo más bien te va a dar vainas de color amarilla. El color amarillo de la flor, o sea, ya no te están hablando de la vaina, sino te están hablando de la flor, te va a dar el alelo dominante A, y el alelo recesivo A te va a dar la flor blanca. Y por último, las semillas lisas se van a dar por el carácter dominante L, y las semillas rugosas por el alelo recesivo L. Entonces, acá te están dando todos los datos. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Como ya hemos dicho, lo primero es hacer tu enunciado. Entonces vas a identificar que estamos trabajando con 3 genes. El gen del color de la vaina, ¿verdad? El gen del color de la flor y el gen del tipo de semilla, ¿no? La piel de la semilla. Entonces tengo 2 posibilidades. O tengo vainas amarillas o tengo vainas verdes. Me dicen en el problema que las vainas verdes están dadas por el alelo dominante G. Y que, vamos a subir esto un poquito para que podamos verlo. Me dice entonces el problema que las vainas verdes me las van a dar en este caso el alelo dominante. Y las vainas amarillas me lo van a dar en este caso el alelo recesivo. Eso te lo dice el problema, no me lo estoy inventando yo. Que las flores amarillas las van a dar el alelo dominante A, y más bien las flores blancas me las va a dar el alelo recesivo A. Que las semillas lisas te van a dar te la va a dar el alelo dominante L, y las semillas rugosas te las van a dar el alelo recesivo L. ¿Ok? Es lo que te dice el problema.
Entonces, ya acabas de hacer tu encabezado. Con esto te vas a guiar. Y ahora vas a ver lo que te pide el problema, y el problema te está diciendo lo siguiente. Tengo las plantas con estas características. ¿Qué ocurre si se cruce una planta que es heterocigota para vainas verdes, flores amarillas y semillas rugosas con una planta heterocigota con vainas amarillas, flores amarillas y semillas lisas? Entonces, esto es el fenotipo que van a tener los dos progenitores, solamente que en lugar de que te lo den de una forma, digamos, no sé, podrían ponértelo, por ejemplo, de esta manera, ¿no? G-A-LL, ¿ok? Podrían ponérselo también así. En lugar de decirte eso, te lo están dando de forma textual. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren que tú, a partir de este fenotipo, reconozcas el genotipo de los progenitores. Entonces es muy sencillo porque vas a trabajar ¿con qué? Con tu encabezado. Por eso es importante hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces no es por las puras. Entonces lo primero que tienes que identificar es lo siguiente. Te hablan de una planta heterocigota. ¿Sí? Perfecto, es una planta heterocigota y te dicen que esta planta heterocigota tiene vainas verdes. Y tú recuerdas que las vainas verdes, como lo dicen acá, te lo da el alelo dominante. Entonces, si es que es una planta heterocigota, sería entonces heterocigota para el gen G. ¿Ok? ¿Qué más? Te dicen que la planta tiene flores amarillas. Y tú buscas flores amarillas, te lo va a dar el alelo dominante A. Y como te dicen que es una planta heterocigota, entonces será heterocigota para el gen A. Pero te dicen también que esta semilla tiene, o más bien dicho, que esta planta tiene semillas rugosas. Y tú te fijas y recuerdas que las semillas rugosas te lo da el alelo recesivo. Y recuerda que la única forma de expresar un rasgo recesivo físicamente es teniendo genotípicamente o siendo genotípicamente homocigoto. ¿Ok? ¿Homocigoto qué? Homocigoto recesivo. La única forma de expresar un rasgo recesivo es siendo homocigoto recesivo. Entonces tú me dirás, doctora, acá hay un error en el problema, porque no tiene sentido que yo tenga una planta que es heterocigota si tiene semillas rugosas, porque usted siempre nos ha dicho que para que esta planta tenga el rasgo recesivo, tendría la planta que ser entonces homocigota recesiva. Y yo te voy a decir, excelente, muy bien. Te acabas de dar cuenta el truco que tiene este problema. Esta plantita es heterocigota para el gen G, es heterocigota para el gen A, pero como tú me acabas de decir, no hay forma que tenga semillas rugosas y que sea heterocigota para semillas rugosas, ¿te das cuenta? Por lo tanto, a pesar de que te dicen que es una planta heterocigota, lo será para los otros genes. Pero para tener semillas rugosas, esta planta necesariamente tendría que ser homocigota recesiva para el gen L, ¿ok? Por lo tanto, ¿cómo sería el genotipo de esta planta? De esta forma. Heterocigota para el gen A, heterocigota para el gen, heterocigota para el gen G, heterocigota para el gen A y homocigota recesiva para el gen L. ¿Ok? Vamos ahora, entonces, a la otra característica que me están dando. Entonces, me hablan ahora de la otra planta. Y me dicen también que la otra planta es también heterocigota. Y me dicen que es heterocigota y que tiene vainas amarillas. Y tú dices, ok, vainas amarillas, perfecto. Y te fijas y te das cuenta que vainas amarillas es una característica recesiva. Y me dices, doctora, ¿cómo puede ser eso posible? Vamos a seguir leyendo. También te dice que son heterocigotas para flores amarillas. Acá sí tendría sentido, porque flores amarillas es un alelo dominante. Y para semillas lisas, que también es un alelo dominante, también tendría sentido. Entonces, nuevamente, es heterocigota entonces para flores amarillas, es heterocigota entonces para semillas lisas, pero para que tenga vainas amarillas, que es un rasgo recesivo, necesariamente esta plantita tendría que ser homocigota recesiva para el gen G, porque si no, no podría tener vainas amarillas, ¿ok? Para flores amarillas, entonces, ¿cómo será? Para flores amarillas sí será heterocigota, porque me dicen que la planta es heterocigota, y flores amarillas es un rasgo dominante, ¿ok? Y para semillas lisas, de la misma manera, las semillas lisas es un rasgo también dominante,
Por lo tanto, si es un rasgo dominante, entonces yo voy a considerar el alelo que sea heterocigota, ¿no? Un alelo dominante y un alelo recesivo. Va a ser heterocigota para semillas lisas. Entonces, es heterocigota para semillas lisas. Es heterocigota para flores amarillas, pero para que tenga vainas amarillas, necesariamente tiene que ser homocigota recesiva, ¿ok? Por lo tanto, ¿cómo sería el genotipo de esta segunda planta, de este segundo progenitor? Homocigota recesiva para G, heterocigota para A y heterocigota para L, ¿ok? Entonces, perfecto. Ahora yo ya tengo el primer paso, que era identificar cómo eran genotípicamente estos dos progenitores. Ahora, ¿qué voy a tener que hacer? Mi paso número 2, determinar los gametos de cada uno de los progenitores. Y date cuenta, y acá viene justamente tal vez Hugo, que me estás preguntando eso en el otro ejercicio. Fíjate, Hugo, que aquí son diferentes, ¿te das cuenta? Los genotipos de los dos progenitores son distintos, ¿no es cierto? Entonces te pregunto, Hugo, acá, ¿tendré que hacer una regla del árbol para cada uno de los progenitores o me bastará con hacerlo para uno solo? ¿Qué dices, Hugo? Vale equivocarse, ¿ah? O quien quiera ayudar a Hugo también puede responder. Para cada uno. No, doctora, para cada uno, porque son Para distintos. cada uno, ¿no es cierto? Porque dense cuenta que cada progenitor tiene un genotipo distinto. Entonces, en el ejercicio anterior, que Hugo justo nos preguntaba por qué son iguales, porque los dos individuos genotípicamente, o sea, no era que yo los estaba repitiendo, sino que los dos individuos eran genotípicamente iguales, los dos progenitores. Y por eso me bastaba con hacer una sola regla del árbol, porque yo iba a identificar cuáles eran los 4 gametos de un progenitor, y obviamente como el otro progenitor tenía el mismo genotipo, también te iba a dar los mismos 4 gametos. Pero en este caso no, porque genotípicamente cada uno de los progenitores son diferentes. Entonces tengo que hacer la regla del árbol para cada uno de estos progenitores. Entonces empiezo con el primer progenitor, ¿les parece? Entonces lo ponemos acá. Este es su genotipo. Heterocigoto para A, heterocigoto para G, heterocigoto para A y homocigoto recesivo para L. ¿Ok? Entonces empiezo, recuerda, con mi primer gen, ¿no es cierto? Empiezo con mi primer gen. Mi primer gen es el gen G. Tengo 2 alelos, alelo dominante y alelo recesivo. Ahora voy a mi segundo gen, porque también es un gen heterocigoto, y voy a colocar sus 2 alelos, alelo dominante y alelo recesivo, para que cada uno se cruce con el alelo dominante del primer gen. Alelo dominante y alelo recesivo, para que cada uno de ellos se cruce con el alelo recesivo del primer gen. Y ahora voy a mi tercer gen, el gen L, que es homocigoto. Acuérdate, cuando hay homocigosis, me basta con poner un único alelo porque el otro es exactamente igual, entonces no tiene sentido que lo vuelva a poner. Por lo tanto, pongo mi único alelo recesivo L para que se cruce con el alelo dominante del segundo gen, que a su vez está cruzando con el alelo dominante del primer gen. Mi único alelo recesivo L para que se cruce con el alelo recesivo del segundo gen y con el alelo dominante del primer gen. Igual acá, el mismo alelo recesivo para que se cruce con el alelo dominante del segundo gen y con el alelo recesivo del primer gen. El mismo alelo recesivo para que se cruce con el alelo recesivo del segundo gen y con el alelo recesivo del primer gen. De tal forma que de aquí para acá y para acá tengo mi primer gameto. De aquí para acá y para acá, mi segundo gameto. De aquí para acá y para acá, mi tercer gameto. Y de aquí para acá, mi cuarto gameto. ¿Cuántos gametos me están dando estos 4 gametos? Solamente uno de los progenitores. Ahora voy a realizar la segunda regla del árbol para mi otro progenitor. Recuerda que el otro progenitor es homocigote recesivo para G y heterocigoto para A y heterocigoto para L. Entonces vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Vamos a anotarlo acá para que lo puedas ver. ¿Cómo es genotípicamente el segundo progenitor? Homocigoto recesivo para G, heterocigoto para A y heterocigoto para L, ¿ok? Entonces, esos son mis 2 genotipos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Empiezo primero con mi primer
genotipo. Perdón, con mi primer gen. Gen G es homocigoto recesivo, por lo tanto, si es que hay homocigosis, solamente pongo el único alelo que tengo, porque el otro se repite, no tiene sentido que lo vuelva a poner. Solo lo pongo una sola vez, alelo recesivo G. Ahora me voy a mi segundo gen, el gen A. El gen A, que sí es heterocigoto, entonces pondré su alelo dominante y su alelo recesivo. Y ahora me voy a mi tercer gen. Fíjense que el tercer gen también es heterocigoto. Entonces pongo su alelo dominante L, su alelo recesivo L, su alelo dominante L, su alelo recesivo L, para que cada uno de ellos se cruce, en este caso con el alelo dominante A y en este caso con el alelo recesivo A, que a su vez están cruzando cada uno de ellos con el alelo recesivo G del primer gen. ¿Ok? Entonces, ¿qué gametos voy a tener? Este se junta con este y con este, tengo este gameto. Este con este y con este segundo gameto. Este con este tercer gameto, y este con este cuarto gameto. Entonces voy a tener 4 gametos para el otro progenitor. Esos son los 4 gametos que forma este otro progenitor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son las preguntas que nos hacen en el problema. Pero antes de eso, vamos a hacer nuestro tercer paso, que es combinar los gametos de cada uno de los progenitores. Fíjate que en este caso, cada progenitor tenía sus propios 4 gametos, ¿no es cierto? Recordemos, estos 4 gametos que estamos poniendo acá son los 4 que han dado este progenitor. Y esos 4 que estamos poniendo acá son los 4 gametos que han dado este otro progenitor. Entonces, por medio del cuadro de Punnett, cruzamos esos gametos que dan cada uno de los progenitores y vamos a obtener toda esa descendencia, que en total, ¿cuántos son? 16 descendientes, ¿ok? 16. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a responder a lo que nos pide la pregunta. Por eso te pido, siempre lee bien tu pregunta. ¿Qué es lo que te están pidiendo? Te están pidiendo proporciones fenotípicas, genotípicas, te están pidiendo el fenotipo, te están pidiendo solo un genotipo particular. ¿Qué te piden? Primero te dicen, vamos a ver por acá. ¿Qué tipos diferentes de gametos van a formar ambas plantas progenitoras? Primero, uno de los progenitores te va a dar estos 4 gametos, y el otro progenitor estos 4. Esta pregunta ya la resolvimos en esta parte de acá, ¿te das cuenta? Entonces ya tienes esa respuesta. Pregunta 2. ¿Qué proporción en la descendencia tendrá flores amarillas? Entonces, rápidamente nos regresamos en este caso a nuestro enunciado. Y vemos cómo son las flores amarillas. Las flores amarillas es el alelo dominante A. Entonces tengo que buscar en todo mi cuadro de Punnett qué plantas, qué descendientes tienen por lo menos un alelo dominante A, porque me bastaría con tener por lo menos un alelo dominante A para tener yo flores amarillas. Entonces fíjate, este tiene por lo menos 1, este tiene por lo menos 1, ese también, 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 ese también y ese también. ¿Cuántos serían? 4, 8, 12. ¿Ok? Entonces, 12 de 16, porque he tenido 16 descendientes, 12 de 16 tendrán flores amarillas. Ahora me preguntan, ¿qué proporción de la descendencia tendrán flores blancas y semillas rugosas? Entonces, recuerda cómo era tu enunciado, cómo eran las flores blancas y semillas rugosas. Son alelos recesivos, por lo tanto, la única forma de que yo exprese alelos recesivos es siendo homocigoto recesivo, acuérdate, es la única forma de expresar un rasgo recesivo. Por lo tanto, para yo tener flores blancas tendría que ser homocigoto recesivo para A, y para tener semillas rugosas tendría que ser homocigoto recesivo para L. Entonces, me están pidiendo qué plantas tienen flores blancas y que tienen también semillas rugosas, o sea que tienen ambas características. Entonces tengo que buscar las plantas que tengan esas dos características a la vez, ¿ok? O sea que sean homocigotas para A y que sean también homocigotas para L. Vamos a buscar homocigotas para A y homocigotas para L. Homocigotas para A, acá no hay, acá sí, pero también tiene que ser homocigota para L, ¿no? Acá sí, pero no es homocigota para L también. Acá sí, fíjate, homocigota recesiva para A, homocigota recesiva para L. Y acá también, homocigota recesiva para A y homocigota recesiva para L. Entonces,
2 de 16 tendrán flores blancas y semillas rugosas. Y por último, ¿qué proporción de la descendencia tendrán vainas amarillas, flores blancas y semillas rugosas? Vas a tu enunciado y te fijas. Vainas amarillas, flores blancas y semillas rugosas, las tres son rasgos recesivos. Por lo tanto, para yo expresar un rasgo recesivo, tengo que ser homocigoto recesivo. Y en este caso tendría que ser para las tres características, para los tres genes, para G, para A y para L. Entonces, ¿qué planta tiene homocigosis para G, homocigosis para A y homocigosis para L? Recesiva, por supuesto, porque son rasgos recesivos. Y la única plantita de toda la descendencia es esta de acá. Homocigota recesiva para G, homocigota recesiva para A y homocigota recesiva para L. Por lo tanto, ¿cuántas plantas tengo así? Una de 16 con flores blancas, semillas rugosas y vainas amarillas. ¿Ok? Y entonces así se resuelve este ejercicio número 5. ¿Ok? Vamos entonces ahora a nuestro último ejercicio, el último ejemplo que les voy a explicar. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Sí, doctora. Muy bien, entonces acá vamos a utilizar otra de las variantes, de los rasgos mendelianos de los que hablamos, que son justamente los rasgos ligados al sexo y los rasgos influenciados por el sexo. Entonces, acuérdate que yo te expliqué en la clase. Primero, ¿cómo va a ser la nomenclatura para un gen que sea influenciado por el sexo y para un gen que sea ligado por el sexo? Acuérdate, para los genes que son influenciados por el sexo, los vamos a poner al costado de los cromosomas sexuales. Por ejemplo, imagínate, si estamos trabajando con este gen A, podemos tener un homocigote dominante, podremos tener un heterocigote, podremos tener un homocigote recesivo, obviamente para un gen influenciado por el sexo, ¿ok? Pero también en los hombres podemos también tener esas tres posibilidades. Podría ser un homocigoto dominante, podría ser un heterocigoto, ¿ok? Y podría ser también un homocigoto recesivo, porque en este caso son genes influenciados por el sexo, se ponen entonces al lado de los cromosomas sexuales, pero esos genes influenciados por el sexo van a afectar a autosomas, no a cromosomas sexuales, pero sí van a estar influenciados por el sexo del individuo, ¿ok? En cambio, cuando hablamos de genes que son ligados al sexo, acuérdense, los genes ligados por el sexo van a colocarse en el cromosoma sexual, o sea, porque son genes que sí están ligados a los cromosomas sexuales. Entonces, en el caso de la mujer, yo tengo tres posibilidades. Mi primera posibilidad es que sea yo una homocigota dominante, también podría ser heterocigota, pero también podría ser homocigota recesiva. En cambio, en el caso de los hombres solo tienen dos posibilidades, porque acuérdate que los genes que son ligados al sexo solamente van a estar en el cromosoma sexual X, no en el Y, ¿ok? Entonces tengo dos posibilidades. En el hombre, o soy dominante o soy recesivo, ¿ok? No hay otra posibilidad, ¿ok? Entonces, esto es fundamental que lo recuerdes para que puedas saber cómo escribir tus ejercicios. Esta nomenclatura es muy importante. Entonces, ahora sí, que hemos recordado eso, vamos entonces a empezar a realizar nuestro problema. Entonces, ¿qué me dice el siguiente problema? Me dice, hay un gen que un gen está influenciado por el sexo, un gen influenciado por el sexo determina que uno puede tener el dedo anular en los seres humanos más largo o más corto que el dedo índice, ¿ok? Es un gen que está influenciado por el sexo, ojo, no ligado, influenciado, o sea, lo vamos a poner al costado de los cromosomas sexuales. Y me dicen más bien, entonces, me dan ya la aclaración. Cuando el dedo anular es más largo que el índice, es dominante en el caso de los hombres, pero recesivo en las mujeres, ¿ok? Entonces, eso es lo que vas a colocar aquí tú en tu encabezado. Te están diciendo, primero, en el caso de los hombres, para yo tener el dedo anular más largo que el índice, hombre con dedo anular más largo que el índice, ¿sí? Voy a tener, o sea, él va a ser dominante en el caso del hombre, ¿ok? Y fíjate que es un rasgo influenciado por el sexo.
Entonces, me bastaría con tener por lo menos un alelo dominante para que yo pueda tener el dedo anular más largo que el índice, ¿ok? En el caso de los hombres. Por lo tanto, yo podría tener hombres que sean homocigotos dominantes y que tengan el dedo anular más largo que el índice, pero también podría tener heterocigotos que tengan el dedo anular más largo que el índice. Pero en el caso de la mujer, te dicen, en el caso de la mujer para que tenga el dedo anular más largo que el índice, te lo dicen en el problema, tiene que ser recesivo, ¿ok? Entonces, para que una mujer tenga el dedo anular más largo que el índice, tiene que ser homocigota recesiva para este gen para este gen influenciado por el sexo, ¿ok? Por eso lo ponemos al costado. Y a partir de aquí, si es que tú eres muy observador, te vas a dar cuenta que también vas a poder deducir otra información, porque acuérdate que están hablando de este gen influenciado por el sexo que te puede hacer que el dedo anular sea en los humanos o más largo o más corto que el índice. Y acá solamente hasta el momento te han hablado de la característica larga. ¿Ok? Entonces, tú podrías también, a partir de la información que te dan en el problema, concluir algo más. Entonces, ¿cómo podría un varón tener el dedo anular más bien más corto que el índice? Para tener el dedo anular más corto que el índice, entonces tendría que ser lo opuesto. Entonces, ¿cómo tendría que ser el varón? Ya no sería homocigoto dominante ni heterocigoto, tendría que ser homocigoto recesivo, para tener el dedo anular más corto que el índice. Y en el caso de la mujer, ¿cómo tendría que ser para tener el dedo anular más corto que el índice? Lo opuesto también, ¿te das cuenta? Si la mujer para tener el dedo anular más largo que el índice tendría que ser homocigota recesiva, entonces podría ser más bien homocigota dominante o heterocigota, porque le bastaría por lo menos tener un alelo dominante para expresar la característica de tener el dedo anular más corto que el índice. Entonces, toda esta información, chicos, la he sacado solamente leyendo esto. ¿Te das cuenta? Por eso qué importante es leer bien el problema. Ahora vayamos a la otra enfermedad de la que me están hablando. Y en este caso me están hablando de la eliptocitosis. Y me dicen que la eliptocitosis es un rasgo recesivo. Ojo, que me lo dicen acá, me lo dicen en el problema. Es un rasgo recesivo y me dan también la palabrita mágica ligada al sexo. Ya no estamos hablando de gen influenciado, estamos hablando de gen ligado al sexo. Entonces, ¿cómo voy a escribir en mi nomenclatura? Acuérdate, en la parte superior, ¿ok? En la parte superior del cromosoma sexual, ¿ok? Entonces, siempre en el cromosoma sexual X, nunca en el Y, ¿ok? Entonces, ¿qué te dicen acá? La eliptocitosis es un rasgo recesivo ligado al sexo. Recesivo, ¿ok? Ligado al sexo, que se caracteriza por la presencia de glóbulos rojos ovalados y no circulares. Es un rasgo recesivo ligado al sexo. ¿Eso qué quiere decir? Que para que la mujer sea entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el gen E para la eliptocitosis, ¿ok? Vamos a usar su primera inicial, E. Entonces, para que la mujer tenga eliptocitosis, tiene que ser entonces homocigota recesiva para tener eliptocitosis. Porque yo tengo que ser homocigota recesiva para expresar el rasgo recesivo. Pero en el caso del hombre, para que el hombre tenga eliptocitosis, acuérdate que el hombre es XY, y su único cromosoma X es el que puede ser afectado, el Y no. Por lo tanto, me bastaría con que el hombre tenga solamente el cromosoma recesivo, el alelo recesivo en su único cromosoma X, para que este varón también tenga eliptocitosis, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo voy a colocar acá? De la misma manera como lo estás viendo. ¿Cómo sería entonces una mujer con eliptocitosis? Así. ¿Y cómo sería un hombre con eliptocitosis? Así. Entonces, a partir de eso también podríamos concluir cómo podría ser una mujer con glóbulos rojos normales. Una mujer con glóbulos rojos normales podría ser homocigota, dominante, pero también podría ser heterocigota, ¿verdad?
heterocigota para este gen E ligado al sexo. Eso sería una mujer con glóbulos rojos sanos. O sea, normales. ¿Ok? ¿Y cómo sería entonces un hombre con glóbulos rojos sanos? En el caso del hombre, recuerda que el hombre es XY, por lo tanto, en su único cromosoma X, tendríamos que poner el alelo dominante E. Y así sería un hombre con glóbulos rojos sanos, o sea, normales. ¿Ok? Entonces, todo esto lo puedes deducir solamente de esta información. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora sí, esto que acabas de hacer, todo esto que acabas de realizar tú, esto encabezado. ¿Ok? Para poder empezar a desarrollar tu problema. Ahora sí, viene tu paso número 1. Y te preguntan, ¿cuál será la proporción de hijos varones y mujeres con dedos cortos y largos, con dedos cortos y con dedos largos y con eliptocitosis, si se casa un hombre con dedo anular grande, heterocigote, y con eliptocitosis con una mujer con dedo anular corto, heterocigota y con glóbulos rojos normales? Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer ahora tú es tu primer paso, reconocer cómo es el genotipo de los progenitores. Entonces, fíjate en este detalle. Te hablan de un hombre con dedo anular grande, heterocigote. Hombre con dedo anular grande y heterocigote. O sea, hombre con dedo anular más largo que el índice y heterocigote. Tendría que ser este genotipo, porque es heterocigote. ¿Ok? Entonces lo ponemos así. A mayúscula, A minúscula, XY. Pero te dicen que este hombre además tiene liptocitosis. Entonces, ¿cómo es el hombre con eliptocitosis? X, E minúscula, Y. ¿Ok? Entonces tú me dices, ¿qué doctora? ¿Lo pongo todo en un solo en el mismo cromosoma XY? ¿No tengo que volver a poner XY? No, pues, porque tú no has visto que ningún hombre sea XXYY, ni ninguna mujer XXXX. En este mismo cromosoma sexual, entonces fíjate, estoy combinando el gen influenciado por el sexo a su lado y el gen ligado al sexo en la parte superior. ¿Ok? Entonces, este sería el genotipo del hombre con dedo anular grande, heterocigote y con eliptocitosis. Y ahora me hablan de la mujer con dedo anular corto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería la mujer con dedo anular más corto que el índice? Y me dicen que es heterocigota. Mujer con dedo anular más corto que el índice. Mujer con dedo anular más corto que el índice y heterocigota. Tendría que ser esta de acá. ¿No es cierto? Esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer en este caso es colocar este genotipo. A mayúscula, A minúscula, XX. Pero también me dice que esta mujer tiene glóbulos rojos normales. Y como me dicen que es heterocigota, entonces asumiré, ¿cómo es una mujer con glóbulos rojos normales? Recuerda, para tener eliptocitosis tiene que ser homocigota recesiva en ambos cromosomas X. Entonces, para tener glóbulos rojos normales, la mujer podría ser homocigota dominante, ¿verdad? O sea, ambos alelos dominantes en los cromosomas X, o heterocigota, un alelo dominante y otro recesivo en los cromosomas X. Pero me dicen que esta mujer es heterocigota, ¿no? Heterocigota para dedo anular y para glóbulos rojos normales. Entonces, es heterocigota también para ese rasgo. Entonces lo colocaré acá, y por eso es que los combino acá. X dominante E, X recesivo E. Y combino esos dos genes, ¿no? El gen ligado y el gen influenciado en el mismo genotipo de la mujer. Entonces ya tengo a los genotipos de los progenitores. ¿Qué me tocaría ahora? Me tocaría entonces determinar los posibles gametos que va a dar cada uno de esos progenitores. Por ejemplo, entonces, si es que el progenitor, tenemos en este caso, si tú te fijas bien, me dirás, ok, doctora, entonces, ¿cómo voy a hacer acá mi regla del árbol? Primero vas a trabajar con el gen A. El gen A es heterocigoto. Por lo tanto, tienes tu alelo dominante y tienes tu alelo recesivo. ¿Ok?
Y ahora vamos a trabajar con el segundo gen. El segundo gen vendrían a ser los cromosomas sexuales. Y tienes un cromosoma sexual XY, lo pones acá, y el otro cromosoma sexual es diferente, es Y, por lo tanto lo pones acá, se está comportando como un heterocigoto. Y acá también los mismos, XE minúscula y Y. Entonces vas a cruzarlos. A mayúscula con XE minúscula, un gameto. A mayúscula con Y, otro gameto. A minúscula con XE minúscula, otro gameto. Y A minúscula con Y, otro gameto. ¿Cuántos gametos te va a dar este primer progenitor? Este varón te da 4 gametos. Y ahora la mamá. ¿Qué gametos nos va a dar la mamá? Primero empezamos con el gen A. El gen A, heterocigoto, alelo dominante A, alelo recesivo A. Ahora vamos a nuestro segundo gen. Y tú me dirás, doctora, pero acá sí son iguales porque los dos cromosomas son X. Sí, pero serían iguales si es que en ambos cromosomas X tendríamos el mismo alelo. Pero en este caso tengo un cromosoma X con el alelo dominante E y un cromosoma X con el alelo recesivo E. Por lo tanto, se están comportando también como si fueran heterocigotes. Entonces, en este caso voy a tener X dominante E, X dominante E. X recesivo E, X recesivo E. X dominante E, X dominante E. Y X recesivo E, X recesivo E. Para que se cruce con cada uno de los alelos dominantes y recesivos del primer gen. Entonces, A dominante con X, E dominante, este gameto. A dominante con X y E recesivo, este gameto. A recesivo con X y E dominante, este gameto. Y A recesivo con X con E recesivo, este gameto. Entonces, este otro progenitor me va a dar estos 4 gametos. Entonces, ahora sí tengo los 4 gametos de cada uno de los progenitores, porque fíjate que genotípicamente cada uno de estos progenitores tiene un genotipo distinto, por eso es que he hecho una regla del árbol para cada uno de los genotipos de mis progenitores. ¿Ok? Ya tengo entonces mis 4 gametos para cada uno de ellos. ¿Qué correspondería? Ahora pasamos al paso 3. Combinar todos los posibles gametos de ambos progenitores en la tabla de Punnett. Fíjate que estos son los gametos que ha dado el progenitor varón y estos los que ha dado la progenitora mujer, ¿no? Doctora, ¿y los puedo poner al revés? ¿Puedo poner primero acá los de la mamá y acá los del papá? Sí, no hay problema, ¿sí? Eso no va a afectar en nada. Entonces ahora vas a realizar las combinaciones. Combinas todos tus hijos y ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar lo siguiente, que en este caso vamos a tener, te vas a dar cuenta, y es súper sencillo darte cuenta, porque vas a identificar que todos estos hijos van a ser mujeres. ¿Por qué, doctora? Porque tienen los cromosomas XX. Estos también, porque tienen los cromosomas XX. ¿Ok? O sea, ¿cuántas hijas mujeres tengo? 4 más 4, 8. ¿Y cuántos hijos varones tengo? En este caso tengo, vamos a contar, 1, 2, 3 y 4. 4 hijos varones por acá. Y 1, 2, 3 y 4. 4 hijos varones por acá. O sea, en total tendría 8 hijos varones también. ¿Cómo sé que son varones, doctora? Porque tienen XY. XY, 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 XY y XY. Entonces tengo 8 varones y 8 mujeres. 8 hombres y 8 mujeres. Entonces, acá viene otro detalle importante que tienes que recordar. Acuérdate que cuando hablamos justamente de variantes o variaciones de los genes mendelianos, o de los genes mendelianos, ¿no? Simples, justamente hablamos de que cuando nos hablaban de genes ligados o de genes influenciados por el sexo, siempre teníamos que dar los resultados de acuerdo a o las proporciones de acuerdo al número de hijos varones o de acuerdo al número de hijas mujeres. En este caso, fíjate, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Varones con dedos anulares largos, varones con dedos anulares cortos, varones con eliptocitosis, mujeres con dedos anulares largos, mujeres con dedos anulares cortos, mujeres con eliptocitosis. Entonces, voy a dar las proporciones de acuerdo al número de hijos varones o de acuerdo al número de hijos mujeres. Entonces, en este caso yo he contado que tengo 8 hijas mujeres y 8 hijos hombres. Por eso es que mis resultados los estoy dando dependiendo de la proporción de números de hijos que tengo. Como tengo 8 hijos varones, entonces ubiqué cuántos tienen dedos anulares largos, conté cuántos tienen y me salieron que eran 6. ¿6 de cuánto? 6 de 8, porque hay 8 varones. Dedos anulares cortos, ¿cuántos habían? 2. Encontré 2.
con dedos anulares cortos, pero ¿de cuántos? No de 16, de 8, porque hay 8 varones, 2 de 8. Con eliptocitosis, ¿cuántos encontré? 4 con eliptocitosis, pero 4 de 16, no, 4 de 8 porque hay 8 varones, 4 de 8. Y en el caso de las mujeres igual, no trabajo con 16 hijos, trabajo con las 8 hijas mujeres. ¿Cuántos tienen dedos anulares largos? En este caso, con dedos anulares largos tengo 2 de 8, perdón, porque hay 8 mujeres, ya no 2 de 16. En el caso de mujeres con anulares cortos, ¿cuántos? Encontré 6, 6 de 8, porque hay 8 mujeres. En el caso de mujeres con eliptocitosis, ¿cuántos hay? 4, 4 de 8, porque hay 8 mujeres, ¿ok? Así voy a dar mis proporciones entonces. Y esas serían mis respuestas, ¿ok? Entonces con eso estamos terminando los 3 ejercicios tipos. Entonces, ¿qué te va a quedar a ti como tarea? Como tarea, ya te expliqué, regresamos a nuestra práctica, te está quedando como tarea, apunten chicos, ¿ok? El ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 4, el ejercicio 10, el ejercicio 11 y el ejercicio 13, ¿ok? Vamos a resolver para que tengas, que en total serían 6 ejercicios de tarea. Como todavía nos quedan algunos minutos de clase, ¿qué les parece si hacemos uno de los ejercicios de la tarea para seguir practicando de tal manera que en este caso ya no te quedarían 6 problemas, sino solamente 5 problemas para hacer de tarea? ¿Les parece, chicos? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, doctora. Estaría bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, ¿ok? El ejercicio número 1. Y vamos a leerlo y vamos a empezar a resolverlo por acá. Vamos a poner un poquito de espacio para tener espacio para poder resolverlo, ¿ok? Entonces me dicen, el caballo palomino es un híbrido, ¿ok? Que exhibe el color dorado con crines y colas más pálidas. O sea, te están diciendo cómo es un caballo palomino. Es un caballo dorado con crines y colas más pálidas. Y te dicen que el palomino es el híbrido, o sea, es el heterocigoto, ¿ok? Y te dicen por aquí, se sabe que un par de alelos codominantes, acuérdate, codominante significa que los dos alelos son igual de dominantes, los dos se expresan con la misma intensidad, por lo tanto, cada uno de ellos se expresa con la misma fuerza, con la misma intensidad, y cuando se juntan te van a dar un nuevo fenotipo, porque cada uno se expresa, ¿ok? Por lo tanto te dan una combinación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, entonces te dicen, se sabe que un par de alelos codominantes, D1 y D2, están implicados en la herencia de los colores de este pelaje. O sea que el caballo palomino lo vas a obtener por un individuo que sea D1, D2. ¿Ok? Entonces el color dorado, ¿ok? De los crines y colas más pálidas, que es la característica del caballo palomino, va a estar dado por este genotipo, D1 y D2. ¿Ok? Te van a dar entonces al caballo palomino. Que como es, digamos que es dorado, que es lo que nos están poniendo aquí. Y te dicen que el fenotipo homocigoto para el alelo D1 es el color castaño, ¿ok? Que es rojizo. O sea, vamos a ponerlo acá, entonces, la homocigosis para D1 te va a dar el tipo castaño. Y el tipo castaño va a ser rojizo. Ok, ya tenemos entonces hasta aquí lo que nos dice el problema. Y me dicen, ¿qué más? El fenotipo heterocigoto es el palomino, que ya lo hemos visto, ¿no? Y el fenotipo homocigoto para el alelo D2, o sea, homocigoto para D2, es casi blanco y se llama cremello. O sea, es el cremello y vas a ser casi blanco. ¿Ok? Esto que acabo de hacer, chicos, ¿qué es? Mi encabezado. ¿Ok? Hasta aquí solamente estoy haciendo mi encabezado, es con lo que yo voy a trabajar, es como van a ser los individuos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, me preguntan,
A ver, vamos a continuar, ¿no? El fenotipo heterocigoto es palomino y el fenotipo homocigoto para el alelo D2 es casi blanco y se llama cremello. Ok. Y te preguntan, calcula la proporción de palominos y no palominos entre la descendencia al cruzar palominos entre sí. O sea, vas a cruzar palominos entre sí. O sea, en otras palabras, ¿qué vas a hacer? Un cruce dihíbrido. Te están pidiendo que cruces a dos individuos que son heterocigotos. Cruza a dos individuos entre sí, o sea, un cruce dihíbrido, ¿sí? Y calcula la proporción de hijos que sean palominos y que sean no palomínicos entre la descendencia. ¿Cuáles son los palominos? Los hijos que van a tener este genotipo. ¿Y cuáles serán no palomínicos? Los que tengan o este genotipo o este de acá. ¿Ok? Esos serían los no palomínicos. No palomínicos, y obviamente estos son palomínicos. Entonces, te están pidiendo que realices este cruce de acá. Te lo dicen acá. Te dicen, calcula la proporción de palominos y de no palomínicos entre la descendencia al cruzar palominos entre sí. ¿Cómo son los palominos genotípicamente? Así, heterocigotos. Estás realizando un cruce dihíbrido. ¿Y qué más te piden? Te piden también que lo siguiente, ¿qué porcentaje de la descendencia no palomínica, o sea, de los que te salgan así, será raza pura? ¿Y qué clase de apareamiento te produciría solamente palominos? Entonces vamos a borrar todo. Entonces, vamos a cruzar a dos individuos que son heterocigotos, ¿ok? O sea, dos palominos, y vamos a ver qué obtendríamos en la descendencia. Fíjate que es un cruce, monohíbrido, perdón, porque solamente estábamos trabajando con un solo gen. No es un cruce híbrido, sino es un cruce monohíbrido. Solamente estamos trabajando con el gen D, que es un gen que tiene justamente codominancia. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Estamos cruzando a un heterocigoto para D1, D2 con otro heterocigoto para D1, D2. Entonces, ¿qué encontramos? Un hijo que va a ser D1, D1, otro hijo que va a ser D1, D2, otro hijo que va a ser D1, D2, y otro hijo que va a ser D2, D2. Entonces, vamos a ver cuál es la primera pregunta. Calcula la proporción de palominos y no palominos entre la descendencia al cruzar dos palominos entre sí. ¿Cuáles son los palominos? Acuérdate, los palominos son D1, D1. ¿Y cuáles son los no palominos? Los que son de otro fenotipo, o sea, podrían ser los D1, D1, que como eran, los D1, D1 eran castaños, pero también podrían ser los D2, D2, que como eran los D2, D2, eran cremellos, ¿ok? Entonces, esos son los no palomínicos. Entonces, te preguntan, calcula la proporción de palominos y de no palomínicos entre la descendencia al cruzar dos palominos entre sí. ¿Cuál será la proporción? 2 de 4, acuérdate, tengo 4 hijos, 1, 2, 3, 4. 2 de 4 serán palominos. Vamos a ponerlo en otro color. ¿Y cuántos serán no palomínicos? Acá tengo uno que no es palomínico y acá tengo otro que no es palomínico. Entonces, 2 de 4 serán no palomínicos, ¿ok? Entonces, podría decir entonces que mitad, ¿no es cierto? Si son 2 de 4, yo podría simplificar. O sea, en este caso tú me dirías, doctora, ¿lo puedo simplificar? ¿Puedo decir que 1 de 2? No. Aquí no vale simplificar, chicos, porque cada uno de estos individuos te representa a un individuo, a un descendiente. Entonces, si tú simplificas, estás disminuyendo el número de tus descendientes. Lo que sí podrías decir es que entonces,
Mitad de descendientes van a ser palomínicos y mitad de descendientes van a ser no palomínicos, ¿no? Lo que es lo mismo que decir 50% van a ser palomínicos y 50% van a ser no palomínicos. 2 de 4 van a ser palomínicos y 2 de 4 van a ser no palomínicos, ¿ok? Vamos a resolver entonces la segunda pregunta. ¿Qué porcentaje de la descendencia no palomínica será raza pura? O sea, ¿qué porcentaje de la descendencia no palomínica? Estos son los descendientes no palomínicos. ¿Qué porcentaje de la descendencia no palomínica va a ser raza pura? ¿Qué es una raza pura, chicos? ¿Alguien se acuerda? Los homocigotos. Excelente. O sea, los homocigotos dominantes o los homocigotos recesivos. Pero en este caso, acuérdate que estamos trabajando con alelos codominantes. Por lo tanto, nuestros homocigotos son homocigotos de 1 o homocigotos de 2, ¿no? O sea, homocigotos dominantes de 1 o homocigotos dominantes de 2. Entonces, ¿qué porcentaje de los no palomínicos, producto de ese cruce, va a ser de raza pura? O sea, de este 50%, o sea, de esta mitad de la población, de estos 2 de 4, ¿cuántos van a ser de raza pura? ¿El 100%? El 100%, excelente, Alison, ¿no? O sea, todos. Tu respuesta sería todos, doctora, ¿no? Todos van a ser de raza pura. Todos, el 100%, son de raza pura. ¿Ok? Fíjate. Porque de estos, los dos, uno de estos no palomínicos es de 1 de 1. Y el otro es de 1, perdón, es de 2 de 2. Entonces, el 100%, como dice Alison, van a ser de raza pura. Esa sería tu respuesta. ¿Qué clase de apareamiento entonces? Ahora viene la pregunta C. Pregunta C, esa es otra pregunta. Ahora te dicen, ¿qué clase de apareamiento entonces te podrían generar solo palomínicos? ¿Cómo podría yo tener que toda mi descendencia sean palomínicos? Recuerdan que los palomínicos son los heterocigotos. Entonces, ¿cómo podría yo tener heterocigotos? Eso lo hemos visto, es una de las leyes de Mendel. ¿Qué me dice la ley de la uniformidad? Que cuando yo cruzo a dos individuos que son homocigotos, ¿verdad? Un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo, en este caso es un homocigoto para D1 con un homocigoto para D2, ¿qué voy a tener en mi descendencia? Que el 100% de mi descendencia va a ser como el 100% de mi descendencia va a ser heterocigota. Todos van a ser heterocigotos. Todos van a ser heterocigotos, ¿te das cuenta? Entonces, eso es lo que podemos ver. Y tú me dirás, pero doctora, ya no se van a parecer todos a uno de los progenitores. En este caso, no. Todos van a expresar el fenotipo palomino, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este caso existe codominancia, y acuérdate que en la codominancia el heterocigoto te va a formar un nuevo fenotipo, ¿ok? Pero producto del cruce entre dos individuos que son homocigotes, o sea, homocigote para D1 con homocigote para D2, vas a tener que el 100% de tu descendencia va a ser heterocigota. O sea, te preguntan acá, ¿qué clase de apareamiento producirá solamente palominos? El apareamiento que producirá solamente palominos es el cruce entre dos razas puras. El cruce entre un homocigoto para D1 con un homocigoto para D2. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, con eso vamos a terminar nuestra clase de hoy. Entonces, ¿qué va a quedar como tarea? Como tarea, vamos a repetir. Si yo ya hice entonces el ejercicio 1, ojo, pestaña y ceja, que los que están atentos en la clase entonces se van a dar cuenta que estaría quedando solamente como tarea, porque si yo encuentro a alguien que me resuelve el ejercicio 1, ya sé que no estuvo en clase, porque el ejercicio 1 ya lo hice yo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te quedaría como tarea? El ejercicio 2,
te quedaría como tarea el ejercicio 4, te quedaría como tarea el ejercicio 10, te quedaría como tarea el ejercicio 11 y te quedaría como tarea el ejercicio 13, ¿ok? Entonces, ¿cuántos ejercicios vas a tener que resolver como tarea? ¿Cuántos en total? 5. 5. 5. 5, ¿ok? Repito, ¿qué ejercicios? El ejercicio 13, el 11, el 10, el 4 y el 2, porque el 1 yo ya lo resolví. Violeta, te escucho. Una consulta, doctora. Entonces, esos únicos 5 ejercicios son los que tenemos que entregarle. Sí, esos son los que tienen que entregarme como tarea y que van a tener un plazo hasta la próxima semana, o sea, hasta el próximo miércoles, ¿ok? Traten de resolverlos de una vez, traten de hacer sus problemitas, ¿por qué? Porque acuérdense que mañana tenemos la práctica calificada, ¿ok? Entonces, ¿qué va a incluir la práctica calificada? Este tipo de problemas, te va a venir, o sea, un ejercicio de este tipo de problemas, te va a venir un ejercicio de problemas de demostración indirecta de las leyes de Mendel, o sea, de chi cuadrado, y un problema de código genético y mutaciones, ¿ok? Un problema de cada uno les voy a poner para que puedan tener tiempo suficiente para desarrollarlos. Solo un problema de cada ejercicio, pero practiquen para que no se equivoquen. O sea, yo creo que de todos los ejercicios que hemos visto, los que más tienen un poquito de mayor dificultad podrían ser lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces practiquen en casa para que mañana les vaya bien en su práctica calificada. Recuerden que esa práctica calificada tiene el mismo peso que una tarea, el mismo peso que cualquiera de las prácticas que desarrollamos juntos. Entonces, ¿qué ejercicios están quedando como tarea y que me tienes que entregar para el próximo miércoles? El ejercicio 2, el 4, el ejercicio 10, el 11 y el ejercicio 13. Esos son los únicos 5 ejercicios que quedarían como tarea. ¿Ok? Mañana nos vemos, chicos, porque mañana tenemos práctica calificada. Muy bien, vamos a tener las 2 horas de clase para la práctica calificada, por si acaso. Bien, chicos, entonces ya esta práctica yo ya se les he subido, de hecho ya les he creado la carpeta en el aula virtual y por eso es que si es que identificas tu carpeta tiene un plazo hasta la próxima semana porque lo calculé para el tiempo de entrega hasta el próximo miércoles, ¿ok? Vamos a ver, por acá me están escribiendo por el chat. A ver, Diana me dice... Ok, Diana, ahora te voy a marcar la asistencia. Ayelen me dice por aquí, doctora, ¿se tiene que subir en la carpeta de prácticas de problemas aplicativos de las leyes de Mendel? Correcto, Ayelen. Esa es la carpeta que les he creado para esta tarea, ¿ok? Oye, doctora, lo indicaba porque ahí dice que la fecha de entrega es hasta el 13 de enero solamente. Bueno, ahí ¿Así? me sale así. Ah, ya, Sí, entonces ahora lo voy a corregir, no te preocupes, gracias. ya, Lo voy a ok. verificar ahora y lo corrijo, no te preocupes. Vamos a ver a propósito que me está diciendo su compañera, vamos a corregirlo de una vez. A ver... Ya, ahora sí, ya está corregida. ¿Sí? Debería de aparecerles hasta el 26. Sí, doctora, muchas gracias. Listo. Bien, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense. Chau, chau. ¿Alguien más aparte de Diana a quien no le haya marcado la asistencia? Ok, nos vemos. Cuídense.
Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Luego. Doctora, disculpe, ¿sabe cómo borrar archivos? Es que me confundí de carpeta porque ambos tienen el mismo nombre y la En práctica que se este, entregaba hoy y la que la entregué en la carpeta que se entregaba la siguiente. ¿Normal, doctora? no te preocupes, si es que te has confundido, te sugiero que igual vuelvas a cargar porque no les he puesto límites de archivos, entonces vuelve a cargar tu práctica correcta. No Ya. sé cómo borrar, porque este es un nuevo programa y yo no tengo las mismas habilitadas, las mismas funciones que ustedes como estudiantes. Entonces, súbela en la carpeta lo que corresponde para que no estén intercambiadas. No te preocupes si es que subiste otro archivo, yo me voy a acordar que es por eso, pero sube lo que corresponde en la carpeta que corresponde. Ya, doctora, muchas gracias. Listo, Hasta nos luego, vemos. buena tarde. Chao, chao.